Buenas tardes, gracias ante todo por vuestra presencia. Como sabemos, este acto se iba a realizar en el patio de la alfarería de la familia Montaño. La inclemencia del tiempo nos han impedido que estemos allí y yo de antemano le agradezco a ellos el que nos brindaran su casa. De todas formas, hemos estado allí visitándola y viéndola y vuelvo a reiterar un agradecimiento para esta familia. Evidentemente, también agradezco a los contertulios de esta tarde, don Jaume Coll, Miguel Molet, Antonio Viva, Juan Antonio Sanz Gil y Isaías Llanase. Creo que la presentación de ellos ya estuvo profusamente hecha cuando han hecho sus propias presentaciones o sus propias disertaciones. De Isaías y de Juan Antonio, pues decir que tienen en común quizás que son ceramistas, por lo tanto artistas, y que los dos se han dedicado a la docencia, o se dedica, por lo menos actualmente todavía está en activo Juan Antonio, y en Escuela de Arte. Isaías denota que sus orígenes son japoneses, me parece que queda más o menos de manifiesto a simple vista, pero lleva entre nosotros pues una grandísima cantidad de tiempo dedicada al arte y en concreto quizás una faceta más concreta de la cerámica. Juan Antonio, madrileño, pues también se dedica a la cerámica desde hace mucho tiempo, también fue docente en Madrid, en Escuela de Arte, dando clases de cerámica y actualmente pues maestro de taller en la Escuela de Arte de Jerez. El año pasado pues fuimos compañeros, yo tuve la suerte de ser compañero suyo también allí en la escuela. Imagino que este año casi que seguro que también compartiremos por lo menos una temporadilla juntos allí. Y poco más, la mesa redonda que teníamos programada giraba en torno a patrimonio, cerámica y arte contemporáneo. Creo que a lo largo de la jornada se ha tocado bastante profusamente el tema de patrimonio. No sé si alguno querrá añadir algún punto más, pero creo que nos vamos a centrar más en lo que es la cerámica actual y el arte contemporáneo. Cómo se ligan, cómo están unidos y qué problemas o qué afinidades o qué ventajas tiene la cerámica para entroncarse con este arte contemporáneo y si está bien relacionada con el mismo, si está bien acogida o si tiene algún problema para su difusión y su entendimiento o su profusión. Poco más. Yo, si alguno de los contertulios quiere iniciar su disertación, pues lo agradezco. Quizás Jaume Coll, por estar tan sumamente ligado a... por estar acá en el extremo, quizás puedan... ¿Qué no te digo? Bueno, no, yo... La verdad es que mi experiencia sobre la cuestión, centrándolo sobre un poco el reconocimiento de la creatividad con el material cerámico, ¿no? Que es lo que creo que es el punto de debate, independientemente de la relación que pueda tener la obra personal de cada autor en lo que sería el patrimonio, la tradición y demás, porque bueno, es que estamos hablando de obras contemporáneas que pueden hacer una reflexión sobre la propia tradición, quiero decir, la tradición del contexto cultural, etcétera, y proponer cosas en la línea de algunos de los ceramistas que están trabajando actualmente, o no, quiero decir, la creatividad, que es el problema que creo que debería centrar el debate, va más allá de eso, ¿no? Uno puede crear pues simplemente a partir de sus propios conceptos y totalmente independiente basándose en la experiencia de la humanidad global, ¿no? Tiene por qué centrarse en una cuestión patrimonial local, ¿no? Pero bueno, yo lo que veo es que es muy fácil que las instituciones culturales del país reconozcan la obra cerámica que algún autor que ya ha sido, digamos, consagrado por la crítica o por su trayectoria y pues bueno, pues por ejemplo la obra de Barceló fácilmente es reconocida independientemente de que tenga calidad o no, ¿no? O, por citar a otra persona, pues Santiago Calatrava, eso pues rápidamente se reconoce el valor que tiene y sin embargo la gente que utiliza el material cerámico desde un principio con, yo qué sé, muchas veces con una dedicación absoluta, que es capaz de hacer hablar ese material con una expresividad altísima y tal, resulta que su obra es incomprendida, por lo menos en nuestro contexto. Esos mismos autores van al extranjero y son ampliamente reconocidos. Yo me he encontrado, pues, por ejemplo, que intentando que el Estado adquiera para sus colecciones obras de gente reconocida, como puede ser Enrique Mestre, pues me he encontrado con incomprensión y hemos sido incapaces de conseguir que la Junta de Adquisiciones, teniendo dentro de ella algunos críticos de arte contemporáneo reconocidos, pues la adquiriese. Yo sé, me parece inconcebible. Pero la verdad es que estamos con este problema, ¿no? Estamos con este problema de ese no sé,
de esos conceptos que se barajan en determinados ambientes, donde se prima lo conceptual, se desvaloriza lo material, pero hasta el punto de que si uno ha trabajado muchísimo tiempo en la expresividad de un material y consigue dominarlo, pues no se le reconoce en absoluto, creando obras originales y creando obras que no se pueden crear con otros materiales también. O sea, porque claro, el concepto es el concepto y prima, ¿no? Pero también cuando se crea una obra que no es posible crear con otra cosa, también debería valorarse eso. Pues estamos precisamente en una tesitura que pienso que falta quizá esa comprensión. No sé si es un problema de la concepción tradicional sobre la cerámica como algo menor, no sé si es un problema de la minusvaloración del esfuerzo de creatividad que está detrás de la obra, por mucho, o sea, y una sobrevaloración supuesta del concepto, no sé si es ese problema el que hay ahí, o qué pasa. Pero yo pienso que eso sobre todo pasa en nuestro contexto, y eso es un problema grave. Y parte de la responsabilidad que tenemos, los que nos movemos en este mundo, es romper una lanza a favor de romper esta situación, ¿no? de conseguir que esta situación pues, termine de una vez, a ver si lo conseguimos. Porque se habla, en algunos foros que yo he ido, nadie tiene ningún problema en decir que un museo de primer nivel de arte tal, debe hacer un esfuerzo y pagar 70 millones por un Rothko, cuando en muchas partes ya hay Rothko y nosotros en España no tenemos por qué tener ninguno, porque no había ninguna relación de este señor con España, excepto las escuelas que ha creado. Y bueno, pues y a lo mejor nadie rompe una lanza por pagar 300.000 euros de una obra cumbre de una persona que ha estado trabajando y creando unas obras específicas, con un lenguaje específico, con unas técnicas propias de un material extraño, pero de un material que está vinculado al desarrollo de la humanidad también y que es digno de tanto respeto como otro cualquiera. No sé, yo pienso. Gracias y perdón por la perorata. Miguel quizás nos puede hablar de un aspecto personal en cuanto, no sé, reconocimiento personal como artista desde el mundo de la cerámica, si ha tenido alguna adversidad, algún problema, o de cualquier disertación que quieras sobre tu propia obra o sobre lo que tú quieras, ¿eh? Gracias. No se puede votar. Vale, gracias. No, deja, Enrique. Gracias por la asistencia. Bueno, sobre mi obra personal, yo creo que he hablado bastante esta mañana. No sé si sería se podría enlazar o coger paralelismos, ¿no? Bien, yo quizás, bueno, el otro día hablando con Rafa Pérez, desde mi punto de vista es uno de los ceramistas o artistas, ¿no?, más importantes actuales que tenemos ahora. Y me estaba diciendo, bueno, es que en este país no estoy vendiendo bien, o en este país hay que morirse. Digo, bueno, no, tampoco nos vamos a poner así, ¿no? No te mueras, o bueno, morirse también es optativo, pero bueno, no fastidiemos, ¿no? Evidentemente, bueno, enlazando lo que has dicho tú, Jaume, en este caso la cerámica le cuesta mucho acceder a ese arte contemporáneo, a ese arte actual, ¿no? ¿Por qué? Bueno, yo pienso que ahí tendríamos que mirar desde diferentes ámbitos. Evidentemente, un artista que no se considera ceramista quizás pueda llegar de otra manera o pueda llegar antes, ¿no? Tenemos ejemplos palpables, Chillida, Barceló, o la cerámica que tocó Tapies o otros ejemplos, ¿no?, que se han encumbrado o han podido vender sus piezas. Quizás no con la etiqueta cerámica, quizás sí desde el punto de vista de un arte plástico, llamémosle como queramos. ¿Qué tenemos que hacer? Otro tipo de ceramista, bueno, ¿en qué escalafón estamos? Esta es la pregunta, no sé, típica, ¿no? ¿Qué fue primero? Yo, la verdad, no tengo a grandes preguntas, no sé si hay grandes respuestas. Es difícil, creo, que seguir ahí, siendo un poco coherentes. Quizás sí que tendríamos que romper una lanza, tendríamos que creérnoslo un poco nosotros mismos, o hacernos un poco de autocrítica. Para mí es importante la autocrítica, quizás desde el concepto de que, ostras, ¿qué van a hacer por nosotros? No sé si van a hacer algo por nosotros, o tenemos que ser nosotros mismos los que empecemos a hacer, ¿no?, a creérnoslo. Yo creo que, bueno, con el mundo de la cerámica, igual que en el mundo del arte, hay diferentes niveles. Yo quizás desde mi modesta
creación, no puedo estar quizás a una altura de vender piezas a esos determinados, pero sí que veo, desde mi punto de vista, que sí que hay gente en este país muy válida y que podrían estar dentro del mundo del arte plástico y en el mundo del arte actual revalorizando sus piezas. Bueno, en España nos está costando, también un poco pienso como tú, es quizás más fácil que te admitan fuera o que te quieran fuera que no aquí. No sé si nadie es profeta, pero bueno, si nos lo empezamos a creer un poco y empezamos a hacer un poco de autocrítica, lidiamos un poco con ese arte actual, porque los ceramistas lo... Quizás también porque hay algunos países donde hay una tradición, o por lo menos se le ha dado un valor a la cerámica desde hace mucho más tiempo que aquí. Eso en Gran Bretaña, en Estados Unidos. Sí, vale, pero yo bueno... A mí, bueno, desde mi punto de vista, y después paso porque creo que tenemos que hablar todos, pienso que cada cosa es cada cosa. En el mundo, en Centro Europa o en el mundo anglosajón actualmente hay un tipo de artesano, artista, llámalo como quieras. Si quieres, después hablamos de la separación, si la hay, porque no sé ni si la hay, ¿no? Que vende sus piezas en galerías, que vende sus piezas, no vende sus piezas a esas cifras que ha estado hablando Chaume, ¿no? Pero sí que puede acceder a un mercado y ese mercado no es el mercado del arte. Creo que hay que separar un poco ese mercado del arte que va por donde va, se mueve por donde se mueve. Nosotros no sé si podemos hacer mucho ahí, ¿no? Porque claro, el mercado actual no deja de ser por dónde van los tiros. Difícil plantearlo, difícil saberlo. Sí, quizás podemos poner la cerámica a una altura o a un nivel que tiene que estar. Pienso que hay que convivir mucho con las nuevas tendencias, con diferentes disciplinas artísticas. La cerámica se llama cerámica, somos una familia muy bien avenida, estamos muy bien nosotros, nos sentimos calentitos, pero hay que salir fuera. Hay que salir fuera también de la misma manera que hay que exponerse. O sea, esa familia cerámica es muy interesante, pero quizás tendríamos que ser valientes y empezar a trabajar con otro tipo de artistas. Presentarnos al mismo nivel, presentarnos a las mismas ferias o exposiciones que ellos, en cierta manera, si nos admiten, y estar un poco conviviendo con eso. Desde luego el arte actual, lo que yo puedo ver ahora, no se valora tanto la materia como tal, sino es un arte más visual, diferentes tendencias. Yo de momento aquí acabo y coja el relevo a alguien. Solo que para que no haya copia. Bueno, el tema es el siguiente, ¿no? Porque a veces se habla de las opiniones y lo que es realmente importante son los hechos, que es lo que cuenta en realidad. Si uno mira el panorama a nivel internacional, pues se ve que en el Museo de Bellas Artes de Houston pues hace una exposición de la colección de Garth Clark, y hay museos americanos donde desde los años 50 o 40 pues han hecho exposiciones de cerámica contemporánea o de cerámica actual. En la revista Sculpture, que es una revista norteamericana de escultura, pues ha habido un artista que es ceramista y ha aparecido en la portada, ¿no? Y en el interior se puede ver cómo hay una serie de gente, ¿no? A diferencia de eso, cuando yo en alguna ocasión he ido a Arco, pues a mí personalmente me ha dicho Rosa Olivares, la directora de Exit y anteriormente codirectora de Lápiz, que la cerámica no era bienvenida en Arco, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que hay un grupo de gente, que no son más de 100 en todo el mundo, que son lo que yo llamo los críticos estrella, los comisarios estrella y algunos directores de algunos museos, ¿no? Y entonces, pues bueno, no deja de ser coincidente el hecho de que Rosa Olivares esté en un comité de selección que a su vez elige a Borja Villel como director de Reina Sofía, ¿no? Y no deja de ser curioso que una revista de cerámica influye sobre la decisión del cambio de toda la colección del Reina Sofía, pagada con nuestros impuestos, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente el director o la directora del museo tiene todo el derecho del mundo. Cuando tú hablas con la directora del IBAM, o en este caso en Reina Sofía, o el MACBA que estábamos hablando, pues bueno, te miran un poco así como si yo me estuviera inventando las cosas y es una pretensión ilusoria, ¿no?
Pero la Galería Tate ha hecho una exposición de cerámica que se llamaba El secreto de la cerámica, ¿no? Recientemente, con un excelente catálogo. O sea, que dice, yo no me estoy inventando nada, ¿no? No es un problema reivindicativo, ¿no? Entonces, hubo un proceso parecido con la fotografía. Entonces, lo que los americanos llaman mainframe o main artist groups, o lo último en arte, mainstream, que significa en realidad pues, los grupos y vanguardias principales del mundo del arte, ¿no? Hay críticos pues, como Marín Medina, que, bueno, pues, que poco a poco pues, hemos ido ganando un poco el favor de ciertos críticos. Entonces, lo que se planteaba en algún momento era que es necesario una revista de cerámica, es necesario una feria de cerámica como Cerco, es necesario un museo de cerámica. Pues sí, efectivamente. Si no vamos a tener la posibilidad, o sea, quiere decir, todos los años que yo compraba Guadalimar o compraba la revista Lápiz, jamás salió Arcadio Blasco, a pesar de que Arcadio Blasco era un artista puntero que había participado en la Bienal de Venecia. O sea, dice, yo no me lo estoy inventando. Y era una obra de vanguardia, ¿no? Entre otras cosas. Y bueno, pues es una pena cuando uno va a ver un artista de la talla de Mestre, por ejemplo, o Elena Colmeiro, en el caso de Mestre, que tiene miles de piezas, yo no he visto nada igual en mi vida, pues es lamentable, o sea, uno no sabe por qué, cuando se han hecho exposiciones, yo vivo cerca del Reina Sofía y voy a menudo y hay cosas que son muy flojas. Entonces, ¿tenemos un complejo de inferioridad? No, siempre ha habido una participación, quiere decir, primero, no deja de ser curioso que grandes artistas como Picasso, como Miró, como Lucio Fontana, como Paul Gauguin y otros miles de artistas más hayan encontrado décadas de actividad, hayan hecho miles de obras. O sea, algo tendrá la cerámica, ¿no? Y luego, pues, la cerámica en sí tiene todo un espectro de actividad. Si tú vas a hacer coacción, pues ves que hay una poesía visual, que hay unas performances. Si tú ves una obra de otras características. Entonces ahora la gente que destaca como Bertsoning y como la gente más cotizada a nivel, yo no voy a confundir el valor con el precio, pero una de las obras de Andy Warhol que valía, como hablábamos el otro día, los 8 Elvises, que valía 80 millones de dólares, pues yo cuestiono que esa obra en el paso de unos cuantos años realmente sea importante, ¿no? Andy Warhol tenía ese orgullo de llamar a su edificio The Factory, que en realidad pues, era una fábrica donde se hacían cosas en serigrafía y tiene obras importantes. Yo no voy a negar el valor o el talento de Warhol, pero a lo mejor le gustaba demasiado el dinero, ¿no? Y el tema está en que en toda Europa, como decía, volviendo sobre Rafa Pérez, alguien de su talento tendría que estar viviendo dignamente de su trabajo, y no es así. Entonces yo recibo constantemente información, catálogos, DVDs, y ves que un artista de Dinamarca, pues, que hace unas cosas que no están mal, pero que venden cosas a 1.500, 2.000 euros, que tiene una casa magnífica, y es injusto. Entonces pienso que es un problema de la sociedad que no entiende que la cerámica es una forma de arte, ¿no? Pero bueno, no quiero alargarlo. Quizás deberíamos, una vez que hayamos hecho el turno, hacer participar a... Sí, pero vamos a hablar un poco con los contertulios y después ya pasamos si alguien quiere intervenir o hacer alguna pregunta a alguno de los ponentes. Vale. Que yo he dedicado 35 años en la enseñanza cerámica, entonces sigo mayor, así, mi preocupación es el futuro de jóvenes, porque todos jóvenes que con mucha ilusión quieren aprender la cerámica, pero cuando acaba la carrera parece que como si fuera que no sabe lo que hacer, que no hay sitio para exponer y no hay taller, ¿no? Y que como si era cortarse de momento, mientras está en escuela, que nosotros pues, informamos muchísimo y que animamos mucho, pero cuando sale, que están cortados. Entonces, claro que yo no puedo comparar con la cultura japonesa y cultura española, porque cada país tiene toda la de historia diferente.
Pero que algo que voy a contar un poco así, que sirve algo para esta experiencia. Antonio y yo hemos estado en un sitio de Japón que se llama Shigaraki. Que Shigaraki es un pueblo de alfarero, más o menos como la Rambla, ¿no? Y ha montado un centro que se llama Toge no Mori. Toge no Mori, puedo traducir bosque de cerámica. Que he montado así una zona, como una colina, que cuando entras, subiendo, de pronto puedes encontrar zonas de residencias. Residencia es que se puede alojar este centro y que jóvenes que con poco dinero pueden trabajar ahí centro. Y también puede invitar artistas ya conocidos. Eso no es curso, sino que artista joven y gente ya conocido trabajan en el mismo espacio, estimulando mutuo y que trabaja. A mí me parece que es muy interesante. Y después hay una zona de residencia que duerme junto, así que famoso también se come comida común. Entonces ahí por la noche empieza a salir una como tertulia interesante con Koie y que empieza, ¿no?, a hablar su experiencia personal. Y esto es un lujo. Y después, cuando esta zona que así sube, que hay un museo internacional que tiene continuamente, está haciendo exposición de ceramista internacional. Y después sube arriba, hay restaurantes. Y restaurantes que, bueno, ahí se puede comer. Y cuando sube más arriba, hay otro museo que es nada más que colección de artista local. Y sube más arriba de todo tiene casa de té. Y tiene vista precioso. Entonces, esta instalación, gente se vista por como un día de excursión, que no hay una hora que visita este centro, no, desde muchos lugares que visita este sitio para pasarlo bien un día. Entonces, alrededor de esta instalación hay muchas tiendas de cerámica. Cuando llega gente a este sitio, que también entra a tienda, al final comprando cerámica. Y después, continuamente, que zona de colección de artistas locales organiza cursos para los niños y mayores, continuamente está organizando actividades. Y después, a mí me hacía gracia, un día hacía una feria de cerámica del Esto, quiere decir como el pueblo hay muchos talleres, muchos así ceramistas, que hay algunos defectuosos que a primera vista no se nota, pero que puede vender mitad de precio. Había muchísima gente de muchos lugares porque puede comprar baratos. También de algún autor conocido puede comprar. Entonces, claro, este tipo de actividades que a mí me parece que interesante, que no solamente, ¿no?, cuando una vez montado un museo y ya como si, ¡ay, qué bonito que terminado esto! No, que continuamente tiene que inventar algo, ¿no? Yo creo que sí, esto es muy importante. Y después, importante eso, que el sitio donde con jóvenes y gente muy famosa, que siempre tiene que tener algunas conexiones. Que esto también yo creo que aquí también podría ser este tipo de centro, ¿no? Hola, yo llevo mucho tiempo trabajando la cerámica, tanto investigando la parte técnica como en la parte plástica, y moviéndome en galerías de arte, con críticos, peleando con los críticos y peleando con todos estos ambientes. Y yo creo que hay una cosa que nos ha perjudicado mucho, y es que la palabra cerámica engloba muchas cosas. O sea, una cosa es la cerámica industrial, la azulejería que hacemos en fábricas, tenemos la cerámica utilitaria por otra parte, cerámica decorativa, cerámica reproducida con moldes, cerámica contemporánea. Entonces, esa palabra, con ese sentido tan amplio, yo creo que perjudica realmente a lo que es la cerámica contemporánea, porque la gente cuando habla de cerámica mete todo en el mismo saco, no sabe diferenciar. Entonces, yo creo que debemos de empezar a cambiar un poco el chip y no hablar tanto de cerámica contemporánea, sino de arte contemporáneo expresado en cerámica o es realizado con cerámica. O sea, que de alguna forma
es arte contemporáneo y la cerámica es el medio. No es el fin, la cerámica es el medio para expresar cosas. Y es un medio, además, muy atractivo para cualquier tipo de artista. Por eso, a lo largo de la historia, tantos artistas lo han utilizado, de diferentes tipos de arte, ¿no? Y es un medio como puede ser el vídeo, como puede ser la fotografía, como puede ser la pintura, como puede ser cualquier otro. Entonces tenemos que empezar un poco a cambiar el chip, a cambiar esa mentalidad si queremos que realmente nos respeten como artistas. O sea, no seamos ceramistas que hacen cerámica contemporánea, seamos artistas que trabajan con cerámica o que se expresan por medio de la cerámica. Yo creo que ahí es un tema importante y que debemos hacer una reflexión sobre él, ¿no? Quizás habrá que extrapolarlo, vamos, en la mente de la mayoría de nosotros creo que queda patente que el ser ceramista significa ser artista o ceramista contemporáneo. A lo mejor hay que darle o renombrarlo para que difundirlo al resto de la gente posiblemente, pero que en la mente de la mayoría de nosotros está eso, eres un artista antes de ser ceramista, ¿no? Porque además es tu medio de expresión y algunos de los ceramistas aparte tocan también otros campos, como cualquier artista toca cualquier campo, ¿no? Imagino, ¿no? Me imagino que la mente no está así, pero quizás haya que extrapolarse. Sí, por supuesto. Yo quería lanzar una pregunta respecto a esto que tú has dicho. ¿Los ceramistas contemporáneos son artistas o no? ¿Qué piensan ustedes? No. Vamos a ver, eso está claro. Pero cuando uno habla de es pintor, es escultor, pues bueno, si es bueno o malo es otra cuestión. ¿Es ceramista? Pues no, ya esto es un estigma, ¿no? El ceramista ya empezamos mal, ¿no? Pero los ceramistas que trabajan en expresión contemporánea, independientemente de si son buenos o malos, de si son de primer nivel o de segundo, pues en principio son artistas, que es lo que acaba de decir, ¿no? En principio son artistas, pero hay que luchar contra esa etiqueta. Y lo que pasa es que nosotros quizá podemos tener claro que un ceramista que hace expresión contemporánea es un artista y no tendría que decir que es ceramista. A lo mejor lo tenemos claro nosotros, pero quien no lo tiene claro es quien maneja esos conceptos en otros niveles. Entonces, el problema es cómo comunicar eso, cómo romper ese estigma, ¿no? Porque un artista que trabaja en cerámica no es solo un ceramista, es un artista. Sí, a mí me gustaría decir algo así. Bueno, realmente yo no creo que los ceramistas tengamos que travestirnos de nada. O sea, quiere decir, el arte es una forma de expresión, las etiquetas, quiere decir, es como si yo entro en un hotel que tiene un arte horroroso o voy a la Plaza Mayor y veo esas cosas que pintan para los turistas y juzgo toda la pintura por eso. O sea, en el periodo renacentista había bodegas, como decía nuestro amigo Vito, de arte, y entonces pues siempre ha estado todo junto. Quiere decir, en las cuevas de Altamira pues había un pintor que a su vez modelaba, que hacía un oso en barro, como hemos visto los bisontes copulando. El arte es el arte, entonces yo no voy a renunciar a nada. Quiere decir, ¿por qué tenemos que decir? Es como si fuera una especie de gremio y dices, bueno, pues queremos que nos acepten, con lo cual nos vamos a convertir ahora en cambiar nuestro nombre. No tenemos que cambiar nada. O sea, las cosas hay que evaluarlas, contrastándolas con el valor de otra obra de arte. No es un problema de que tú digas que eres arquitecto o arquitecto técnico. Tienes que juzgar la obra de ese arquitecto. Entonces, pues bueno, creo que tenemos el mejor ejemplo en el tema de los arquitectos. Hemos hablado de que a lo mejor no habría que sacar el tema por las cerámicas que hizo, que, bueno, es mejor no hablar de ese tema, ¿no? Pero indudablemente la arquitectura es un arte funcional. Bueno, evidentemente si tú construyes un edificio y se cae, pues va a haber problemas, ¿no? Sin embargo, es una obra de arte. Pero hay todo, o sea, hay que decir, hay millones de edificios construidos en los barrios populosos de los centros de las ciudades que son horrorosos. Entonces, ¿qué pasa? Que los arquitectos ahora tienen que llamarse artistas conceptuales, artistas que trabajan en arquitectura. Pues son arquitectos. Y los ceramistas son o somos ceramistas. Y si les gusta bien, y si no, pues da igual. Y si no les gusta el museo, pues haremos otro. Y si no les gusta las revistas de arte, pues haremos revistas. Y haremos lo que sea. Y al final, todo esto se está jugando en Asia, en China y en Japón. Y ahí, mira por dónde tenemos una cierta ventaja.
Según los últimos datos de ventas en subastas en Art Forum, se está vendiendo más en subastas ahora en Oriente, concretamente en China, que en Europa. Y entonces, pues yo creo que no entiendo por qué. O sea, quiero decir, yo creo que nos tenemos que evaluar las cosas por lo que vale realmente la obra en sí, independientemente de las etiquetas. Sí, ¿quieres decir algo? Estoy completamente de acuerdo contigo y además lo de nosotros colgar una etiqueta de yo soy artista, yo creo lo que he sacado en mi conclusión, no soy ceramista, yo soy artista. No, no, es que yo tampoco creo que un pintor tenga que decir que sea artista, porque cada uno se maneja la técnica que conoce, que domina, y dentro de lo que haga, pues al final son los demás los que deciden si es un artista o no. O sea, pintores. Un pintor porque es pintor es artista, por lo que decía. Hay pintores que pintan toda su vida, y a lo mejor pues no son buenos. Y ya es un artista, o el concepto de artista, el concepto de pintor, de escultor, de ceramista, yo creo que yo estoy de acuerdo con Antonio en si nosotros cambiamos nuestra denominación nosotros mismos, decimos no soy ceramista, soy artista, ¿no? Me parece que es una muestra de complejo mucho más grande que decir yo soy ceramista y esto es lo que hago. Que el problema es delegado vienen los demás, que no son capaces de captar la obra, si la obra es interesante, es artística o no lo es, porque ya tengan el complejo de que, bueno, es ceramista. Pero yo estoy de acuerdo, yo no creo que nos debamos de cambiar la denominación, no sé si A mí me ha sorprendido cuando vine a España. Mi país cuando dice ceramista, gente respeta, pero cuando dice artista, dice ¿qué hace este? Claro. Es que claro, como de artesanía es arte mayor. Y entonces, claro, que gente cuando ya tiene cotización de palabra ceramista, sin embargo, arte es muy como general. Y entonces, claro, casi gente no confía, ¿no? Sin embargo, cuando viene a España, ceramista es como un poco peyorativa. Artesanía y ceramista parece que arte secundaria. Y me sorprendí. Y cuando dice una vez, tú, ceramista, yo pinto óleo. ¿Y qué tiene que ver? Y con la pinta óleo tiene más categoría que yo utilizo con arcilla o con barro, que yo no entendía absolutamente nada. Pero aquí hay una confusión, da valor por material que utiliza. Se cree que óleo tiene más caro que barro, por eso será más categoría. Y que yo he chocado un poco, ¿no?, de este concepto. Bueno, yo creo que no solamente hay el concepto ese, sino que tradicionalmente el pintor era mucho más importante que el escultor. O sea, un pintor cuando quería hacer una escultura, él hacía un diseño, hacía un boceto y se lo daba a un escultor para que lo realizara. El escultor era el que conocía el oficio y el pintor era el artista. Con la cerámica hay un poco esa misma mentalidad, o sea, la escultura poco a poco se ha ido integrando con el resto de las artes y ahora se respeta como al mismo nivel que la pintura. Pero tradicionalmente era así, y con la cerámica está pasando un poco lo mismo. Estamos ahora en el mismo nivel que estaba antes la escultura. O sea, el artista es el que hace el diseño y el ceramista el que lo realiza, el que conoce el oficio. Esa es un poco la diferencia. Entonces, en algún momento nos tienen que respetar por nuestros propios diseños, no solamente porque tengamos el dominio de un oficio. Entonces, eso es lo importante y lo que tenemos que conseguir llegar a ese punto, ¿no? A convencer y a valorar a que la crítica y los expertos valoren el concepto y la obra cerámica como tal obra plástica, no tanto si está bien o mal hecha, realizada cerámicamente o técnicamente, ¿no?, sino como obra plástica, el valor que tiene. Y esa yo creo que es la lucha que tenemos que tener y que debemos de estar metidos, o sea, nosotros un poco también, de alguna forma, como nos hemos hecho un gueto, porque lo mismo que nos han lanzado el gueto, también nosotros, el gueto nos protege de alguna forma,
¿no? Entonces todos nos conocemos, todos nos apoyamos y nos queremos mucho, pero no salimos de ahí y de alguna forma tenemos que salir del gueto. Va a ser difícil, aunque sea bofetadas, pero hay que salir del gueto. A ver, que yo tenía un poco para tres. Primero a Miguel, que dice que él tenía un amigo que decía que había que morirse de hambre o morirse para que tus piezas las empiecen a valorar. Bueno, pues hay un artista que se acaba de morir, hará un par de años, Jorge Rueda, que es fotógrafo. Era. Pues era. Bueno, que antes de morirse tuvo la feliz idea de coger y quemar todas sus fotos y archivos y demás. Entonces deben de haber quedado quien realmente había cotizado y le había hecho que su vida fuera un poco más fácil y había invertido en él. Nosotros, claro, si lo quemamos, conseguimos una reducción o algo saldría bien. Pero bueno, es ya un poco como la nota, un guiño, vamos, a lo que ha dicho. Otra es para la artista para ella, es que no sé cómo te llamas. Isae. Bueno, vale, Isae. Que hay una teoría que es de la relacional, que va un poco como que ahora en esta época ya hemos llegado a un punto de expresión máximo en pintura, en escultura, en teoría, o sea que podemos estar de acuerdo o no. Y que mucho del arte moderno es un poco relacional, el que el hombre se relacione y aprenda a vivir en el momento que está. Entonces, me ha recordado mucho tu obra, porque estás relacionando la cerámica, lo de las esponjas, un poco es muy un concepto, y la has mezclado con tu vida, con tus bolsillos rotos. Entonces me ha recordado, es una teoría de Baudrillard o algo así se llama. Y bueno, que me ha gustado. Gracias. Y en cuanto a lo del arte, pues pasa con todos los artistas. Hay que llamar artistas. Hombre, si hemos estudiado arte, podemos ser artistas. Que nuestras obras soporten el tiempo o no lo soporten, nos lo dirá el tiempo. Bueno, a nosotros no. A los herederos, a los que no hayan roto las piezas, seremos algo o no seremos nada. Pero desde luego tenemos que expresarnos e intentar no tener complejos, hacer lo que cada uno crea conveniente y ya está. Que hay suerte. Que nos tenemos que morir de hambre, pues bueno, nos comemos unos a otros, a ver qué vamos a hacer. Y un poco era eso, las tres reflexiones. Venga. Bueno, yo he captado una cosa que hace poco, hace cuestión de, yo creo que 10 años, fotografía y la cerámica estaba poco hermano pobre de arte general. Entonces siempre mi amigo fotógrafo, siempre tenemos que hacer algo y tal. Fíjate, ahora fotografía está metiendo así mundo de arte mayor. ¿Cómo posible que nosotros lo hemos quedado atrás? ¿Por qué? Que esto poco tenemos que reflexionar nosotros. ¿Por qué? Que hay muchas cosas que influyen, ¿no? De tecnología actual y que fotografía ha lanzado mucho, pero que ¿por qué? Fotografía que estaba al mismo nivel, que hablaba mucho, que quejábamos mucho con fotógrafos, pero mi amigo ahora va a Arco, va famosísimo, que lanzadísimo. Sin embargo, como quiero vender mi obra como cerámica, está poco atrapado. ¿Por qué? Sí, a mí me gustaría... El tema yo creo que es que nos estamos complicando un poco la vida, ¿no? Y de hecho en estas reuniones inclusive se planteaba la diferencia entre alfareros y ceramistas. Entonces tenemos una especie de manía de jerarquizarlo todo, ¿no? O sea, gente que no, es que yo soy ceramista, ¿no? Mirando así por encima del hombro, ¿no? Entonces, bueno, pues es que eso es absurdo. Entonces no es un problema de que uno sea una cosa o sea otra. Lo que es importante es que hay que juzgar la obra. Evidentemente, uno tiene que aprender del pasado para partir de él y partir a una obra de expresión. Entonces, yo he hecho en falta, por ejemplo, que haya un artista como Yusupov que utilice una técnica tradicional, como hace, por ejemplo, Monsalvache,
que es una pintura con azul cobalto, pero que la temática es contemporánea. Cada artista tiene que hacer la obra de su tiempo. Pero todo se jerarquiza, con lo cual ella hablaba de Ryoji Koye. Ryoji Koye, que no comulgaba con el Mingyei y que ni siquiera con eso de Isha, pues en un país bastante tradicional a nivel de artes y a nivel de cerámica, pues ahí los ceramistas de alguna forma están instalados en el centro del poder y los demás no. ¿Y a qué llamo yo poder? Pues que yo recibo una revista que se llama Honoho Geijitsu de Japón, que es así de gorda, ¿no? Y tiene una capacidad de convocatoria, acceder a los presupuestos de los museos, en exposiciones, en catálogos, ¿no? Y entonces ese es un poco el tema. Y el problema puede partir de que ha habido gente como Robert Arneson, que en inglés se dice potter, que viene de pot, o sea, de cacharro. Y Arneson enfáticamente siempre decía, I'm not a potter, I don't make pots. O sea, yo no hago cacharros. Pues bueno, sí, efectivamente, pero es que históricamente ha habido gente, tampoco Luca de la Roya hacía cacharros. Y no pasa nada, ¿por qué tenemos que utilizar? No, es que yo he tenido miles de discusiones sobre todo con críticos, porque coincides en una mesa redonda, entonces es siempre lo mismo, ¿no? La cerámica es una artesanía. Entonces yo planteo, bien, de acuerdo, ¿no? A Rosa Olivares, por ejemplo, inclusive a Alberto López, que es un buen amigo, pero que bueno, pues no coincidimos, ¿no? Entonces hacen unas evaluaciones sobre lo que es los artistas y que la cerámica es una artesanía y no es un arte. Perfecto. Entonces tú preguntas, bueno, yo te voy a mencionar ahora mismo 10 artistas contemporáneos, pintores, escultores, fotógrafos, y como tú estás haciendo un comentario sobre algo que aparentemente conoces muy bien, pues me vas a mencionar a 10 ceramistas vivos. Pues no conoce a nadie. Si es que no han visto una revista en su vida, no han ido a un catálogo, no se han molestado en buscar esa realidad. Y luego pues la fotografía se ha incorporado, pero si vemos, por ejemplo, grandes fotógrafos como Ansel Adams en Estados Unidos, bueno, pues es que estaba muerto de hambre, lo tuvo que dejar, ¿no? Entonces está bien que se incorpore la fotografía, pero el arte al final, yo creo que lo que ha ocurrido es que ha buscado ciertos caminos que no ha buscado la música, ¿no? Entonces yo planteo que en la música Bach y Beethoven y Mozart siguen siendo Bach, Beethoven y Mozart, ¿no? Entonces la pintura y sobre todo la vanguardia, el arte conceptual, ha entrado más en la literatura, o sea, la poesía, un planteamiento intelectual, entonces tiene una carga intelectual importante. Entonces, es más, hay gente que se considera a sí mismo un filósofo, ¿no? Pues bueno, me parece muy bien. Pero ha habido cauces como el impresionismo abstracto, que después hemos hablado aquí de Rothko, o de Franz Klein o Robert Motherwell, y resulta de que ha habido un cauce ahí que no se sabe muy bien a dónde. Ustedes, lo importante es que ha habido grandes artistas o grandes teóricos como Duchamp que han abierto grandes caminos, como hizo Peter Voulkos en la cerámica, que usó pintura en frío, que eso produjo un enorme escándalo en Estados Unidos, y han abierto grandes caminos, pero a su vez han aportado obra. Y luego hay una serie de gente que son unos aprovechados, y entonces utilizan ese tipo de cosas para jerarquizarse en sí mismo en el mundo del arte, ¿no? Y bueno, si recordamos, por ejemplo, el Dao Al Set o el grupo El Paso, ha habido gente que está absolutamente olvidada y que a su vez discriminaban a Antonio López, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que es un tema complejo, ¿no? Yo quería aportar alguna cosilla. O sea, yo soy totalmente desconocedor del mundo de la cerámica, soy vidriero, trabajo en un tema de investigación y tal. Y sigo un poco la cerámica también, pero vamos, en el mundo del vidrio se me está ocurriendo, en Madrid está el Museo Nacional del Vidrio y se llama Museo de Arte en Vidrio. Museo de Arte en Vidrio. El 90 y tantos % de los autores que allí hay, de los autores, digamos, de vanguardia, son de fuera. El de Alcorcón, ¿no? El de Alcorcón, está en Alcorcón, está en un castillo. Yo si alguno tiene ocasión de pasar por Madrid, pues se tiene que ir a Alcorcón a ver el museo, pero vamos, ahí están representados los mejores autores, escultores en vidrio. Javier Gómez, que fue el que impulsó el Museo de Arte en Vidrio,
pues se ha tenido que ir fuera. Evidentemente, sus esculturas actualmente pues están cotizadísimas por ahí y ha tenido que dar el salto y tal para poder entrar en ese mundo. Por eso digo que es un problema cultural puro y duro, es decir, tenemos que acercar un poco, y este Museo de Arte en Vidrio de alguna forma está acercando un poco al público. El público se está dando cuenta de que hay cosas que ya no es la pintura, sino que hay otro tipo de manifestación y le está gustando. Es decir, yo mando a muchísima gente allí, hay bastantes visitas, etc. Y luego que es que también funcionamos por un poco por estado de opinión. Yo que conozco el mundo de la cerámica técnica, pues yo me acuerdo cuando salió Porcelanosa a la calle, pues nosotros como centro de investigación que sabíamos lo que estaba sacando Porcelanosa a la calle, no era la mejor cerámica que había en el mercado, ni muchísimo menos. Había firmas muchísimo más importantes, pero la gente quería cerámica porcelanosa. Había hecho un marketing tan bestial que hacía que eso llegara al público. La gente decía, pues yo quiero un porcelanoso, pues oiga, es que no es lo mejor, pero allá hay. Es decir, que lo mismo que vienen los japoneses, muchos japoneses en busca de sus argadelos, o el americano en busca de su yadró. Es decir, que funcionamos de una forma que hay que plantearlo. Es decir, que tenemos que buscar caminos de acercamiento para ese mundo tan apasionante de cerámico, pero que el público de alguna forma valore, ¿no? Que no, porque que le da igual que sea una cerámica de un autor o de otro. Ellos lo que quieren pues es, no sé, algo que sea económico, que sea tal, y entonces ahí es donde nos perdemos total. Tenemos que acercar el mundo, a la gente la tenemos que acercar a ese mundo que esté muy distante y que entonces no valora esa calidad. Pues, nada más. Sí, bueno, realmente no, es un matiz, ¿no? Que estábamos Jaume y yo. No es un museo nacional, o sea, me explico, no lo digo como una corrección, solamente lo digo porque el museo vino de una donación importante de Estados Unidos que alguien ha movido muy bien, como tú muy bien has dicho, pero quiero decir, no es, aunque bueno, supongo que González Martí sería un poco eso, ¿no? Que hay una donación, pero no. Entonces, en Estados Unidos, un gran artista como Dale Chihuly, por ejemplo, que es el más popular, ¿no? Pues llegó a tener 80 empleados, ¿no? Haciendo un poco como... Entonces el vidrio en Estados Unidos es muy popular, ¿no? Pero aquí las escuelas de vidrio pues no soplan vidrio, porque claro, requiere 36 horas, hay que mantener el vidrio permanentemente, entonces hay muchas escuelas de meter una planchita en el horno de cerámica y ponerle 2 colores, ¿sabes lo que el famoso fusing, ¿no? Entonces, claro, habría que tener una excelente escuela de vidrio contemporáneo con una forma de expresión artística, a ser posible un museo nacional de vidrio o de lo que fuera, ¿no? De cerámica o de otras expresiones, e intentar seguir en esa línea, porque es que si no, no hacemos nada, ¿no? Y van a tener problemas con la financiación, ¿eh? Yo quiero decir que por lo de Francia tenemos este tipo de debate de modo permanente. Que, bueno, al principio el problema viene en Francia de que el Ministerio de Cultura no considera la cerámica como un arte principal. Nos ha clasificado en una subdivisión de los artes plásticos. Y bueno, resulta que cuando los críos van a la escuela, si quieren estudiar arte, estudian pintura, estudian dibujo y bueno, como opción pueden seguir cursos para poner manos en barbotina y bueno, pero no es arte. Este es un real problema que tenemos. Tenemos otro problema en Francia, es que los ceramistas tienen que decidir por un estatuto social. Para los impuestos, para la administración, tienen que decidir ser artista o artesano. Bueno, hay que decidir. Los artistas se inscriban a lo que llamamos casa de artistas y los otros, bueno, son artesanos. Y a mí me parece que, bueno, no podemos cambiar todo esto porque necesitaría esfuerzos enormes. Pero yo me pienso que el papel de los museos, de las revistas, de las asociaciones, es permitir la emergencia de jóvenes artistas,
que nosotros no tenemos que considerar la diferencia y nosotros podemos jugar en nuestro mundo. Bueno, decidir lo que hacemos, no hacer diferencia, pero favorecer la emergencia de los artistas de modo general, que son artesanos o artistas. Y abriéndoles puertas de galerías, organizando concursos. Por ejemplo, con la Asociación Francesa de Ciudades de Cerámica organizamos un concurso y muy vinculado también con el patrimonio. Es decir, que cada una de las ciudades, en las colecciones públicas de los museos, toman una pieza, lo presentan a los artistas diciendo, bueno, por ejemplo, bueno, en esta época la broca en nuestra ciudad estaba así. Hay que presentar vuestra proposición para una versión contemporánea. Y resulta que, bueno, organizamos exposiciones presentándoles en París y bueno, hay que favorecer un reconocimiento de los jóvenes que intentan hacer arte con la cerámica. Es importante. El debate artesano-artista, bueno, tendríamos que cambiarlo todo en el Ministerio de Cultura, bueno, no, sería muy, muy difícil para nosotros. Pero el real papel es favorecer la emergencia de jóvenes artistas y pensamos que cada vez que la gente verá a esos artistas presentados en edificios públicos, en museos, por ejemplo, presentados por revistas de cerámica, bueno, va a cambiar su opinión frente a la cerámica diciendo, bueno, sí, que es una forma de arte. Bueno, nosotros hace unos años, un poco bueno para distendir el ambiente, pero también para demostrar la gravedad del asunto, ¿no? Porque hace unos años hicimos una exposición de Claudio Casanovas con unos bloques, se llamaba blocks precisamente, unas piezas enormes que pesaban 600 kilos cada una, y expusimos hasta 12 piezas de estas en la sala. Y entonces, bueno, la exposición fue muy valorada. Yo mirando una vez internet, pues las opiniones del público, las opiniones que van colgando ahí en diversos foros y demás, y entonces, bueno, en un foro que estaba muy bien valorado, 9 sobre 10 y tal, había un comentario que decía, pues fui al museo, me encantó, me pareció magnífico, había una exposición de minerales que no explicaban nada. Es que es terrible, es fulminante. Pero, dice, las piedras eran muy bonitas, pero eso es lo único que no me enteré de nada. Digo, pero mira, así estamos. Bueno, yo quería intervenir un momento, perdón Antonio, para decir dos cosas. Una primera, que también sorprende que un director de un museo, y en este caso un Museo Nacional de Cerámica, no pueda decidir sobre la compra de una obra para su museo. No sé, me parece que si lo pones de director, como mínimo tenle un poco de confianza. Si no, no lo pongas de director, no sé. Pero sería lógico, ¿no? Que el director pudiera tener algo que decir, no solo como proponer, sino incluso ir más allá. Me refiero a lo que has comentado antes de la propuesta de comprar una obra de Enrique Mestre y que la junta esta, que no sé cómo funciona, pues ha decidido que no les parece bien invertir en esto. Bueno, esto te da la talla, ¿no? Un poco. Esto es grave, pero lo que voy a contar es, creo, 10 veces más grave. En Barcelona, que sabéis que son muy modernos y siempre van de muy modernos y el diseño y todo esto, pues bueno, yo creo que ya han hecho el triple salto mortal con florituras añadidas y la última es que van a cerrar el Museo de Cerámica. Bueno, no van a cerrar porque como son así, ahora dicen, la palabra es buenísima, dicen van a compactar el museo. Y dices, perdona, ¿esto qué es esto? Y compactar. ¿Y se compacta un museo? Sí, sí, en Barcelona sí. Entonces, en Barcelona vamos a compactar museos. ¿En qué consiste esto? Esto consiste
en que, de hecho, la compactación ya empezó hace tiempo, pero en los despachos. Entonces, el Museo de Cerámica está en un palacio en Pedralbes, un palacio muy bonito, pero que ahora se le va a dar nuevos usos y el museo tiene que salir de allí, junto con otro museo que está a su lado, que es el Museo de Artes Decorativas. Y el primer paso de la compactación consistió en quitar la dirección, o sea, se jubiló la anterior directora del Museo de Cerámica y la directora del Museo de Artes Decorativas pasó a dirigir también una especie de híbrido que hicieron entre el Museo de Cerámica y el Museo de Artes Decorativas. Pero le conservaron el nombre, por eso la gente del mundo normal, del mundo mundial, no se enteró de que por dentro se estaba compactando. En realidad, ya hace 5 años que no tiene dirección, le han quitado prácticamente los presupuestos, no le aceptan ninguna propuesta de exposición a la no a la directora, una de las conservadoras que queda allí, que todavía pinta algo, y hasta el extremo de que no les dejan hacer ya más de 2 exposiciones al año como máximo, y ayer me enteré por un correo que recibí que incluso les han prohibido, ojo, hacer exposiciones de artistas individuales porque dicen que aquello no es una galería de arte. O sea, hemos llegado a estos extremos. Entonces, todo esto, ¿en qué va a quedar? Bueno, no sabemos en qué va a quedar. Lo digo porque un grupo de gente de allí, ya se hizo una cierta movilización, ¿no? Cuando hace unos 10 o 12 años se empezó a oír esta palabra de compactación, hubo algunas entrevistas con algunos responsables políticos a ver qué pasaba. ¿Y el futuro cuál es? Bueno, hay un futuro que es... el futuro es imperfecto, ¿no? Decían en la escuela, pues este es totalmente imperfecto. El futuro es que nos hemos librado, porque en Barcelona otra maravilla que pasan es que pagamos dinero a gente de fuera para que nos traiga colecciones de fuera, como la colección Barbier Müller de arte americano prehispánico, arte precolombino, mientras nuestros museos, con nuestra propia riqueza, nuestro patrimonio, y aquí yo quería enlazar con el tema del Congreso, los tenemos dejados, abandonados e incluso los vamos a cerrar, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se come, no? ¿Cómo estamos pagando a gente, un suizo, para que nos traiga una colección de arte de una cultura que ya está en algunos museos bien representada, incluso en Barcelona, y lo que es propio nuestro lo estamos prácticamente dejando? O sea, si vais a ver el Museo de Cerámica de Barcelona, tiene unas colecciones extraordinarias con una museografía, o sea, mucho peor de lo que he expresado hoy, de que los museos de cerámica de las ciudades, de la Asociación de Ciudades Españolas, son de los últimos 10 años. Pues bueno, la museografía del Museo de Cerámica de Barcelona tiene la fecha de cuando Trinidad Sánchez Pacheco era la directora y se llevaron el museo desde el Palacio Nacional aquí al Palacio de Pedralbes, o sea, hace por lo menos 25 años. Bueno, en fin. ¿Cuál es el futuro? Y esto es bastante nuevo, lo digo aquí porque esto es bastante nuevo. Incluso algunas cosas no las he sabido hasta ayer en la noche. En principio, como la colección Barbier Müller, el Ayuntamiento de Barcelona dice que ya no la continúa pagando, se quedaba libre el espacio del Museo Barbier Müller, que está en la calle Moncada, justo enfrente del Museo Picasso, lo cual era la oportunidad mejor del mundo para centrar la cerámica en Barcelona en un sitio brutal, en medio del barrio gótico y en la misma calle que está el Museo Picasso de Barcelona, donde ven pasar 1 millón y medio de personas allí cada año, ¿no? O sea, una cosa extraordinaria. Era la oportunidad. Bueno, al final ha salido que hay una colección etnográfica de un gran coleccionista catalán, que es la colección Folk Rossinyol, no sé si alguien lo conocerá. Y Folk Rossinyol está apretando al Ayuntamiento de Barcelona para que le ceda este espacio y, por lo tanto, ¿qué le queda? Y el Ayuntamiento ha aceptado, o sea, las últimas noticias son que el Ayuntamiento ha aceptado, porque si no ya han dicho que la colección se va a Málaga o se va a Estados Unidos. Entonces, claro, el Ayuntamiento de Barcelona no va a llevar una colección catalana de arte ni a Málaga ni a Estados Unidos, porque quedarían ante todo el mundo mundial pues fatal. Entonces, el Museo de Cerámica, ¿qué pasa? Lo mezclan con el de las artes decorativas y se lo llevan a un edificio que han creado ahí en la Plaza de las Glorias en Barcelona, que todo el mundo ya le llama la grapadora al edificio. Es una grapadora, pero la grapadora solo es una grapadora por fuera, porque por dentro es un edificio inmenso y se van a mezclar allí artes decorativas, el Museo de la Indumentaria
Y en una planta, la última noticia es esta, van a mezclar mobiliario, o sea, muebles, con la cerámica para ver si a ver qué la metemos allí. Entonces, esto es terrible. ¿Es mobiliario de cocina o qué tipo de mobiliario? Bueno, yo me temo todo lo peor, porque ya te puedes imaginar, ¿no? Entonces, o sea, la cerámica, un arte milenario que tiene su fuerza, que tenemos una de las mejores colecciones de España, que no sé si es equiparable por lo menos al Museo Nacional de Cerámica de Valencia, lo vamos a tener allí metido en un sitio que nadie sabe que va a estar, ni que va a estar. Bueno, yo creo que es una lástima porque cuando comentaba Jaume Coll en su conferencia de que se estaban quejando de que todas las colecciones se iban al extranjero porque eran los que iban comprando colecciones, yo creo que aún en Cataluña a principios de siglo hubo coleccionistas, no sé, Plandiura u otros, que habían comprado grandes colecciones de cerámica española en el momento en que se podían comprar grandísimas obras. Ahora seguramente muchas de estas obras no se pueden encontrar y estas obras están en este Museo de Cerámica de Barcelona. Esto ahora se va a diluir totalmente. Y yo creo que los que amamos el patrimonio cerámico, los que amamos la cerámica contemporánea y todo eso, no deberíamos permitir que se perpetre un atentado como este, porque hay cosas que pasan, ¿no? Como todo lo que habéis explicado hoy en la mesa redonda, pero esto es visualizar. O sea, visualizar ya definitivamente que la cerámica no se merece ni tener un museo con nombre propio en Barcelona, cuando hay museos de cerámica en todo el mundo. ¿Y por qué Barcelona no lo puede tener cuando ya lo tenemos? Es que vamos a echar el paso atrás, es que ya no es que no avancemos, no, es que encima vamos a ir atrás. Entonces yo creo que tenemos un problema y sabed, y quiero que lo sepáis, que se está preparando pues, la Asociación de Ceramistas de Catalunya, la Asociación Catalana de Cerámica Decorada y Terrissa, espero incluso que la Asociación Española de Ciudades de la Cerámica se una para hacer una fuerte presión al Ayuntamiento de Barcelona para que este disparate no se lleve a cabo, ¿no? Pero la cosa está muy complicada porque con el tema económico como está, las cosas pintan muy mal. La única opción que parece que sería salvable es que el museo preserve su identidad, su nombre, que vuelva a tener una directora o un director y el mal menor sería que se ponga en este edificio que es inmenso, por lo visto, porque tiene unas salas subterráneas inmensas y por lo menos que una planta de este edificio se dedique a Museo de Cerámica conservando el propio nombre. Esta sería la última opción que parece que es sería la más deseable y sería como el mal menor. En fin, ya veis el panorama. Jaume. Sí, no, yo es que quería abundar en lo que ha comentado Oriol, porque realmente es dramático porque, vamos a ver, en ese museo no es que la colección sea comparable a la nuestra, para nada es comparable, es que es muchísimo mejor. O sea, lo que está haciendo Barcelona con eso es pues simplemente utilizar, sí, es como decir, bueno, ¿qué es antes? Artes decorativas y cerámica, bueno, o sea, tienen la mejor colección de cerámica pública de España y porque como la cerámica es parte de las artes decorativas, el museo se llama de artes decorativas, pero en realidad, porque la colección de artes decorativas es penosa, en realidad será el museo de cerámica metido dentro de una identidad y perdiendo su identificación propia. Eso es lo que va a ocurrir. Y hay otra solución, que es llamarle Museo de Cerámica y de Artes Decorativas, al revés. O sea, no tienen por qué... Esto es... Bueno, yo pienso que la solución sería esta. Y yo creo que sí que nosotros hemos escrito desde la Asociación de Ceramología y ya hace tiempo, pues solicitando que se replanteen el tema y tal, y a lo mejor sería interesante que la Asociación Española de Ciudades de la Cerámica también hiciera un llamamiento en este sentido, un poco, porque realmente es la colección de cerámica histórica más importante, sin tener en consideración lo que era la colección de cerámica contemporánea, que también es importantísima, porque ahí hay pues por lo menos 30 obras de Picasso, no del taller Madura, de Picasso, hechas por Picasso. Que el plan del Ayuntamiento de Barcelona es, ya para acabar el tema, que los Picassos se los van a quitar del Museo de Cerámica y los Claro, lo vamos a mejorar, ¿no? Lo vamos a mejorar. Claro, es desintegrar, bueno, repintar, ¿no? es un poco penoso. Y también
las colecciones son maravillosas por eso que comentabas tú, en los principios del siglo hasta los años 30. El museo nació en 1965, como segregación de las colecciones del ente que se llamaba Museus de Barcelona. Entonces se creó gracias a la acción de Josep Maria Lluvià, que fue director en ese momento, un gran investigador de la Lluís Maria Lluvià, ¿no? Un gran investigador de la cerámica. Pero independientemente de esto, pues es que tiene la mayor colección de Alcora, por ejemplo, que pasó por varias colecciones privadas y que luego terminó juntándose todo en ese museo, pues está ahí. Pero estamos hablando de en torno a 600 piezas de muchísima calidad. Las primeras piezas que salieron de las excavaciones de Paterna, de la colección Vicente Petit, excavadas por un anticuario valenciano, que era un colaborador íntimo de González Martí. Él le asesoraba y el otro hacía la excavación porque tenía dinero. Esas colecciones pasaron ahí. Las primeras colecciones de azulejería gótica que se hicieron en ambientes intelectuales, entre ellas las de, bueno, no me acuerdo de un pintor valenciano que estuvo, Peiró, que estuvo coleccionando estas cosas, también pasaron a este museo. Quiero decir que el museo ha hecho una labor de recopilación de patrimonios privados muy difícil, y es una lástima que ahora mismo termine en eso, sabiendo que al final el museo va a ser un museo de cerámica, quieran o no, porque es que no tienen otra cosa. Quiero decir, es un poco triste. Sí, va a intervenir Antonio, y si va a haber alguna intervención más porque vamos terminando el tiempo. ¿De acuerdo? Antonio, sí, he dicho que intervenga. Vale. Bueno, yo recordando un poco a Bertolt Brecht y al reverendo Niemeyer, pues primero vinieron a por los poetas, se los llevaron y desaparecieron. Luego vinieron a por los dramaturgos, se los llevaron y desaparecieron. Y cuando vengan a por los ceramistas, pues ya será demasiado tarde. Necesitamos hacer... Han quitado concursos de cerámica y, bueno, pues a lo mejor teníamos que haber sacado la pancarta, ¿no? Han quitado muchas cosas, yo comprendo que hay una enorme dificultad, pero Trinidad Sánchez Pacheco se debe de estar revolviendo en su tumba, ¿no? Porque una labor de décadas que ha sido muy importante, y como muy bien decía Jaume, 30 piezas de Picasso de las mejores, toda esa labor de años, pues, y sobre todo cerámica contemporánea, de gente que ha desaparecido. Entonces, volviendo sobre lo que decíamos antes, pues no sé si estamos en el gueto, no sé si somos artistas o somos ceramistas o somos alfareros o lo que somos, pero desde luego por el patrimonio, que es lo que el tema de la mesa redonda, nuestra herencia, tenemos que defenderlo y que nos van a encontrar enfrente, eso está claro. Bueno, pues sin más, agradecer a los contertulios, evidentemente, su asistencia, y a todos los presentes, y muchísimas gracias por todo.